Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos de nuevo. Seguimos un poco con los temas que habíamos propuesto, ¿sí? Inicialmente en los anteriores videos, de introducción al mercado de capitales, y ahora sí ya vamos a ir metiéndonos un poco más en lo que decíamos anteriormente, de que ya entendimos más o menos cómo funciona el sistema, o al menos inicialmente quienes interactúan en el mercado de capitales. Ahora vamos ya a empezar a identificar qué hay que hacer mínimamente al momento de ya meternos en este mundo de la bolsa. Entonces vamos a pararnos primero en los aspectos en los que yo llamo esenciales del mercado de capitales. Y si vieron ya mis videos anteriores, van a ver que van a haber aspectos que se entrecruzan con los que ahora vamos a explicar. Así que en caso de que no los hayan visto, bueno, los invito a verlos. Y también, como para poder clarificar algunos conceptos que quizá no hayan quedado claros, volver a ver esos videos, ¿sí? Pero ahora vamos a arrancar, ¿sí? Con esta cuestión de que, siguiendo con este tema, nosotros vamos a suponer que decidimos ir al mercado de capital, es decir, ingresar a la bolsa. Más que nada suponiendo que vamos desde el lado de inversores. Entonces, tenemos que empezar primero por abrir una cuenta, que en la realidad todos alguna vez abrimos una cuenta bancaria, y si no, bueno, lo vamos a ir viendo, pero es casi lo mismo, es decir, abrimos una cuenta en un broker o lo que es, o lo que habíamos hablado, el ALIC, que es el agente de liquidación y compensación, que es similar. Nos van a pedir una fotocopia de DNI o algo que acredite que tenemos también fondos lícitos, es decir, de dónde yo obtengo el dinero, sea, llámese recibo de sueldo, escritura del inmueble, etc. Algo que dé origen a los fondos, ¿sí? Y ya antes lo tenían como exigencia esto, porque la ley decía que estábamos obligados a solicitarnos a nosotros una declaración jurada, en caso de que nosotros ingresemos con fondos. Hoy ya esto es un poco más flexible, se puede, pero tengamos presente que se puede pedir. Y hoy ya en realidad lo que la ley pide, lo que será la UIF, que es la unidad de información, la unidad de información financiera, de investigación financiera, a veces lo puede pedir, y la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, que vimos qué es y cómo medianamente funciona, solicita que se arme con eso un perfil, con lo que se llama un cupo operativo para cada una de las cuentas comitentes. Entonces está en la bondad del comitente, o sea, de la persona que tiene el broker, y del inversor, dar esa información de declaración jurada personal de impuestos, que lo tenemos que ir trabajando también con el contador que nosotros tengamos. Ahora bien, el agente también se tiene que nutrir de esa información para poder establecer lo que se llama ese cupo operativo, y es algo medio ambiguo porque es más o menos lo mismo, y te terminan haciendo firmar una declaración jurada que dice: no me muestres tu declaración jurada, pero decime cómo te vas a fondear, qué fondo o qué activos vas a operar, etc. Y está establecido ese llamado cupo operativo, que significa que cuando vos te pasás de ese cupo, o en cuanto a lo que es el monto de lo que vos estás invirtiendo, ahí te pueden llegar a llamar del broker y decir: che, te pasaste, me mandás un mail y me explicás por qué. Y acá en realidad no vas a tener problemas, son montos muy elevados, lo que estamos hablando, pero la realidad es que todavía esa parte no es muy práctica. Creemos que la Comisión Nacional de Valores ahí tiene que hacer algunos ajustes, y es muy engorroso en cuanto a la cantidad de textos que te obligan a poner en los contratos, ¿sí? Y es como medio viejo y antiguo en este aspecto. Esto como dato de color que hay que decirlo. Y eso, con el paso de los próximos meses y años, también va a cambiar, o va a intentar cambiar sustancialmente, también con lo que se está haciendo hoy a través de la digitalización del dinero y de los bancos, ¿no? La apertura de cuenta, ¿sí? Primero también decimos que no existe, en este caso, firma digital. Y eso ya también es un problema, porque uno tiene que firmar y acreditar que firma. Y entonces, por ejemplo, una persona que vive en el interior del país o en una provincia, es mucho más difícil que pueda abrir una cuenta, porque tiene que ir a un banco, tiene que pedir que se certifique esa firma, aunque en realidad tampoco es tan engorroso y se puede hacer, ¿sí? Pero esto es porque, quieren tener como un instrumento, y yo como inversor tengo que certificar esa firma, y resulta a veces engorroso para el inversor que recién está haciendo sus primeros pasos, ¿no? Este proceso de apertura.
que por lo menos creemos que va a suceder así porque se va a intentar simplificar el formulario y el proceso de apertura debería ser o va a ser un poquito más accesible de acuerdo a cada broker que nosotros vayamos eligiendo. Hoy yo entiendo que es dentro de todo simple el trámite y va a depender, como decíamos, del broker que nosotros elijamos para poder operar. Pero vamos a suponer que sorteamos todo esto, llegamos al momento que decidimos abrir una cuenta, hicimos todo y salimos a la cancha. La pregunta es ¿qué hacemos? Entonces, la pregunta es ¿cómo definimos qué hacemos? Esa es la parte más difícil de todas, porque, a ver, después vamos a ganar, vamos a perder dinero, es decir, no se conoce a nadie que no haya perdido dinero, eso es algo importantísimo, con lo cual tampoco conocemos a nadie que no haya ganado dinero. A ver, ahora bien, lo importante es que lo que nos tiene que quedar bien grabado a fuego es que tenemos que entender que atrás de este mercado van a existir lo que se llaman probabilidades, siempre. ¿Por qué? Porque a diferencia del banco, que funciona como que tiene un efecto, lo que llaman multiplicador de dinero, porque tiene los llamados encajes bancarios, que ya lo vamos a ver en otro video. Es decir, toman dinero, lo prestan y ese préstamo a su vez se vuelve a depositar y se vuelve a prestar. Tenemos una figura de multiplicador monetario que funciona de esa manera y esto no multiplica. Es decir, el tema de la bolsa de las inversiones es un juego de suma cero. ¿Y qué quiere decir esto? Que si cada uno de nosotros va a poner 100 pesos, ¿sí? Y nos juntamos acá a intercambiar activos, no vamos a generar más dinero. Es decir, la riqueza se va a trasvasar de uno hacia otro, ¿sí? Pero no va a haber más riqueza. Es decir, la riqueza en este caso se diría que es un valor, lo que se llama de stock, que va a quedar ahí, no va a crecer, y crece la riqueza de X persona o la de otro. Pero en cuanto a lo que es prestación, ¿sí? De aquellos que se metieron y perdieron activos, o alguno de estos, no tenemos esa generación de riqueza, básicamente. Entonces, lo que es importante a la hora de sentarse en la computadora, darle el primer clic y decir, bueno, compré tal cosa, es entender qué estoy haciendo, ¿sí? Y la parte de entender qué es lo que yo estoy haciendo es conocerme como inversor. Y de esto ya estamos hablando un poco del otro video, o de los otros videos del perfil de inversor. Entonces, lo que hay que hacer es identificar para qué estoy ahorrando, básicamente. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, aunque parece tonta o parezca tonta, no lo es. Si nos sentamos y hacemos ese ejercicio de decir, ¿para qué estoy ahorrando? O estas preguntas que nos tenemos que hacer, de qué quiero hacer con ese ahorro, qué es lo que quiero obtener y a dónde quiero llegar. Y eso, nos va a hacer mucho más, no solamente pragmáticos o prácticos a la hora de invertir, sino mucho más eficientes en la toma de decisiones, pero abismalmente superiores a quienes no hacen esto. Y el que se maneja con cuestiones, digamos, errantes, porque quizá leyó en algún blog o algún foro o una opinión de tal o cual activo o de tal o cual cosa, como que esas personas en realidad quizás no tengan un objetivo muy claro hacia dónde van, y entonces decimos que esto de la bolsa también es como la vida. ¿Sí? Si vos agarrás un auto, salís a la ruta y no sabés a dónde vas, y bueno, no sabemos, no tenemos muy claro dónde vamos, es como que va sin rumbo. Distinto si uno se sienta 10 minutos antes de salir, agarra un mapa o sabe dónde va y dice, bueno, conozco esta ruta, conozco cómo es, etc. Sí, lo más probable es que cuando la otra persona se encuentre en un café con la otra y le pregunte, che, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Sí, mira, conocí esto otro. Sí, y nosotros fuimos al mismo lugar, o nos puede pasar que fuimos al mismo lugar, y no conocimos nada. ¿Sí? Y eso es porque no te sentaste 10 minutos o el tiempo que lleve, ¿sí? A pensar qué ibas a hacer cuando te ibas a tal lugar o de vacaciones o lo que fuera, ¿sí? Esto es igual, pero llevado al nivel del bolsillo de cada uno, generalmente duele cuando uno no tiene este rumbo o esta idea clara. Entonces está bueno hacer ese ejercicio de preguntarse a dónde quiero llegar. Y una de las primeras preguntas que hace a la elección de los activos financieros que vamos a incorporar a nuestro portfolio es el horizonte de inversión o el horizonte temporario que le ponemos. Esto ya hablamos un poco, ahora lo vamos a volver a mencionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es un horizonte temporal? En parte es el plazo, es decir, hasta dónde yo quiero llegar con una determinada inversión. Obviamente que ¿qué te va a establecer eso? Tu objetivo. ¿Por qué? Porque si vos querés ahorrar para irte de vacaciones, entonces tu horizonte quizás sea
el plazo que te falta para irte de vacaciones. Pero ahora bien, si vos estás ahorrando para la educación de los hijos que todavía no tenés, o sí, no sé, depende, bueno, es otra cosa, ya el plazo cambia. Entonces, también si, por ejemplo, ahorras para comprarte un auto, es decir, todo eso va a hacer que hagamos trabajando o haciendo un trabajo de redefinir hacia dónde vamos, que esto es dinámico, también esto puede ir cambiando con el tiempo. Y eso es importante porque hay muchos activos, que a nosotros, activos financieros me refiero, que a nosotros nos van a convenir más que otros, dependiendo también de este horizonte temporario que nosotros tengamos o elijamos tener. Tema que también tocamos un poco en el otro video y hay que hacer mecha para poder también ver ese video, ¿sí? Ahora bien, el otro punto importante que también hay que tener o refrescar o tener en cuenta, porque algo estuvimos hablando en otro video, es el perfil del inversor. ¿Por qué? Porque hay muchas encuestas de perfiles de inversor, pero básicamente vamos a tratar de derribando algunos mitos. Primero, el mito de que en el mercado son todos tramposos, ¿sí? Que es un mito falso. El mercado es muy transparente y tenemos que tener el control de esas variables para poder también hacerlo transparente y para poder hacer un seguimiento. La realidad es que si nosotros decimos, por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? Opciones financieras. Quizás pensamos, bueno, estos son activos muy riesgosos por lo que se nos vende, porque están asociados generalmente a un mayor riesgo, como vamos a ver en otros videos, que vamos a hablar un poco también de eso, pero en realidad el buen uso de lo que son los derivados financieros, muy lejos de adicionarle riesgo a nuestro portfolio, se lo puede sacar totalmente. Hoy no vamos a ver derivados financieros en este video, pero queremos introducirlo a que es natural, ¿sí? De que uno agarra un perfil de inversor, una encuesta de perfil de inversor, y no se sabe cómo funcionan las opciones financieras. Y entonces, ¿qué dicen este tipo de inversores que no saben cómo funcionan las opciones financieras? Nunca voy a usar opciones financieras. Y en realidad, esto es una falla incluso, como ya veníamos hablando, de las instituciones, porque nadie le explica a los inversores cómo funciona una opción financiera. Solo para mencionarlos a vuelo de pájaro, tenemos los llamados call, ¿sí? Opciones de compra, y puts, opciones de venta, que son estas dos variables que después ya vamos a ver cuando veamos opciones. Pero independientemente de las opciones financieras, que no vamos a entrar en este video a ver cómo funcionan en detalle, lo que queremos decir nada más con esto es que los exponen a llenar a veces un formulario de perfil de inversor cuando uno va a entrar en la bolsa, sin las herramientas necesarias para saber si algo los hace más conservadores o menos conservadores. Entonces, nos sentamos ya en desventaja a la hora de completar un formulario que nos pide el broker para abrir la cuenta comitente, ¿sí? Pero bueno, ahora bien, la pregunta más importante que existe en este ámbito, yo entiendo que es la siguiente. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio vos estás dispuesto a perder en un mercado financiero o de capitales? ¿Por qué? Porque naturalmente, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Seguramente sea 0%, o sea, 0, no quiero perder, o al menos perder poco. Ahora bien, si vos pones 0%, no podés entrar al mercado de capitales. Eso es algo básico, ¿sí? Porque incluso comprando un bono, como ya vamos a ver, podés estar perdiendo dinero. Ni que hablar en un contexto de crisis como el que vivimos hoy mundial, nacional también, del coronavirus, y lo que está atravesando esta época del mercado y este ciclo económico, que sí me gustaría también llamarlo a mí, y a los que también estamos acostumbrados de crisis en crisis los argentinos. Entonces, no solamente en esa oportunidad, porque ya vamos a ver entonces cuando veamos con el ejemplo con bonos, que los bonos son suma de flujos esperados, descontados y traídos a valor presente. Vamos a agarrar una tasa de descuento que ponemos ahí y sumamos todo el parcial, ¿sí? Lo traemos a un valor presente y me da el valor presente del bono. Ese valor presente que existe en el bono se va a mover, por ejemplo, por el famoso riesgo país que nosotros escuchamos. Y el riesgo país, que ahora también está también de moda ver todos estos indicadores, habla de ese número que nosotros ponemos ahí para descontar los flujos de fondos futuros y traerlos a valor presente en un bono. Con lo cual, cuando yo subo ese valor, la suma de los flujos esperados a valor presente va a ser más chico. Con lo cual, cuando nosotros compramos ayer un bono, por ejemplo, en el mercado de hoy compramos un discount 2033, que es un bono existente en el mercado, a $161. Por ejemplo, es un ejemplo nada más hipotético, no es que valga eso, pero para ponerlo como ejemplo, y quizás mañana valga menos. Entonces perdimos quizá
tantos dólares en la bolsa. Salvo que vos no mires, apagues la computadora y lo operes al bono a finish o al vencimiento al 2033, que es otra opción, ¿sí? Y lo vamos a ver cuando veamos los bonos. Ahora bien, vemos cómo se empiezan a relacionar estas preguntas que hacemos o que venimos haciendo hasta ahora, y por eso es importante en principio definirnos como inversores, porque si nosotros no tenemos definido este tema, vamos a tener el problema de decir, yo no tengo ese problema. Mi único riesgo es si hay crisis o si alguno de los flujos esperados fue discontinuado, como pasó en el default, por ejemplo. Porque después quizá si hay más riesgo, por ejemplo, el de reinversión, suba o baja de tasas, la crisis mundial que estamos pasando, etc., ¿no? Cualquier crisis o cualquier posibilidad de crisis que tengamos, pero volvemos a lo mismo. Cuando a nosotros nos enfrentan a una encuesta, para que a nosotros mismos definamos nuestro perfil de inversor, es como ir a jugar al fútbol contra Messi, básicamente, ¿no? Perdiste antes de empezar, no tenemos ninguna chance. Entonces acá es lo mismo, acá te ponen a relacionar un contrato del cual no tenemos la capacidad de autodefinir, cuando a veces llenamos un perfil de inversor, autodefinido quiero decir, y también el de conocer los instrumentos financieros que vamos a elegir. Es un camino que se va haciendo al andar y es dinámico, a eso me refiero, y hay que ir preguntándose todas estas cosas. Y la realidad es que lo que sí es importante, y ahí hace las veces que uno conozca los instrumentos financieros, que se interiorice, leer bibliografía que también vamos a ir recomendando más adelante, que preguntemos y que nos saquemos todas las dudas de cómo funciona tal o cual activo financiero, ¿sí? De ir haciendo pruebas de a poco, de no jugar a ser Warren Buffett del mañana, porque se nos va a complicar. Si hasta ahora compramos un activo financiero en el mercado, ¿sí? Quizás mañana lo vendamos todo y todo al mercado financiero y terminemos perdiendo dinero, ¿sí? Entonces esto funciona parando la pelota, levantando la cabeza y viendo un poco el panorama. Entonces el perfil, insistimos, que como tema parece casi una pavada o algo trillado, pero es importante para nosotros tener en claro los riesgos a los que estamos expuestos. Y si nosotros nos sentamos con nuestro asesor en el banco, o con quien sea, y nos empieza a vender activos, en ningún momento nos mencionan los riesgos que traen aparejados los activos, ya arrancamos mal, sepámoslo. Porque lo primero que creemos es que nos pueden decir, bueno, no, comprá este bono que es espectacular, mirá lo que te paga, ¿sí? Te explican, y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y por qué lo pagamos? ¿Sí? Tiene que ser la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué lo pagamos? Porque acá hay una cuestión de que va de la mano con conceptos, ¿sí? Que es el riesgo del activo, en principio, y que a más retorno que yo tenga, también voy a tener más riesgo, ya que nadie te regala retorno. ¿Y qué queremos decir con esto? Que no hay desarbitrajes en el mercado, es decir, ¿dónde uno puede comprar cosas con esa plata? Sí, en el mercado, ¿sí? Pero para eso uno tiene que conocer ese instrumento financiero primero, en dónde se está colocando. Por ejemplo, si yo compro el lunes en un llamado de licitación, lo llaman licitación primaria, ya vamos a ver, un bono de una empresa que yo sé que es hiper sólida, o un fideicomiso, que es otro instrumento que también vamos a ver, súper garantizado, que paga una tasa que, por ejemplo, no servía, era porque yo estaba mal asesorado. Entonces, listo, yo especulé con eso, me metí ahí, y ahora obviamente voy a venderlo en el mercado a la tasa que a mí me parezca que va a cotizar. Quizás sea muy alta la demanda por el perfil de la empresa, pero esto es porque uno se toma el trabajo de analizar a la empresa, ¿sí? Porque si no, no podés entrar. Y la realidad es que no estamos diciendo de ser escépticos, de desconfiar todo el tiempo. Lo que sí es importante es tener una relación de confianza con el asesor que está del otro lado, el que ustedes elijan. O cuando vayamos a preguntar, a saber a quién le vamos a preguntar. Cuando empiezan, ¿por qué? Porque cuando se empieza a explicar el círculo cuadrado, y esto lo digo obviamente con cierta ironía, es porque no se sabe lo que nos están vendiendo. Y ahí se acabó. Como inversores tenemos que salir corriendo de ahí. Urgente. Y es decir, la explicación tiene que ser sencilla. Tiene que ser clara. Es decir, cuando te empiezan a explicar las cosas muy raras o muy extrañas, algo raro hay, ¿sí? Hay algo que no está terminando de cerrar. Bueno, y decimos entonces, volviendo un poco, que hay distintos perfiles de asesores, e incluso también de inversores como vimos, pero lo que nosotros tenemos que buscar es tener un asesor o a nosotros mismos como asesores
pero adaptándonos a lo que nosotros necesitamos en cada momento. La mejor manera de saber si estamos cómodos o no con una inversión es la siguiente: es cuando apoyamos la cabeza en la almohada. Si dormimos entre 7 y 8 horas diarias, vamos bien. Ahora, si nos quedamos pensando en la cara del asesor que nos vendió un activo o en lo que nosotros hicimos y empezamos a decir, bueno, esto no va, y empezamos a pensarlo en la cabeza, o tenemos que achicar la posición que estamos en dinero en el mercado, porque ese es un buen parámetro para decir que estoy tranquilo, o ya me estoy dando cuenta que no estoy tan tranquilo y no tendría que haber estado o estar en ese activo financiero en ese momento. Después, equivocarse y equivocarnos. Nos equivocamos todos, se equivocan todos y nos podemos equivocar nosotros también, todo el tiempo y en todo el mundo pasa. Más en este contexto de crisis mundial, con alta volatilidad y en la gran mayoría de activos financieros. Con lo cual puede haber errores y uno puede decir, bueno, mira, yo hice una evaluación por análisis fundamental de los flujos de fondos de una empresa, desconté una tasa de descuento y esta empresa tenía este perfil y estos valores. El valor futuro de esta empresa da tanto, ¿no? Etcétera, etcétera, bueno, y está documentado. Y quizá no sucede nada de eso. ¿Y qué pasa que no pasó? Y bueno, ¿te acordás todos esos supuestos que hicimos? Sí, bueno, no pasaron. Ok, pero por lo menos a vos te está dando una respuesta lógica a que a la hora de vos decirte comprá tal empresa, te lo estoy recomendando, te lo está recomendando por tal y por tal cosa, ¿sí? Es un estudio anterior y que hay que hacer del activo o de la empresa donde nosotros invertimos, ¿no? Y es muy común hoy que la recomendación por otro lado y por otra vía, que no es la de este análisis que se hace de las empresas, que es lo que vamos a ver, se conoce como análisis fundamental, que es la del análisis técnico, ¿sí? De los activos, de la renta variable, de las acciones, ¿no? Que está muy de moda. Y vamos a intentar darlas por acá y a explicar al menos qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? En un análisis técnico, qué bibliografías y cursos también podemos ver, pero básicamente ahí no nos van a preguntar el perfil de inversor, sino que preguntan el perfil de qué estudiamos o qué hacemos, y básicamente es eso, estadística descriptiva, proyectadas hacia adelante, y los economistas lo que hacen es trabajar en una ciencia social y meterle matemática de alguna forma y estadística, ¿sí? Creer que estamos haciendo una ciencia exacta. Que no es una ciencia exacta, por cierto, ¿no? Pero por eso se equivocan un poco los economistas a veces en los pronósticos, que nosotros también lo vemos en la tele o cuando leemos ámbito financiero o cualquier otro, que ya vamos a ver también a dónde nos tenemos que dirigir para leer este tipo de información. La realidad es que en el momento en que las personas interactúan, deja de ser algo tan exacto. Eso hay que tener muy en cuenta. La toma de decisiones nunca puede ser una ciencia exacta. Eso lo tenemos que recontraentender. Y de eso también se trata el mercado de capitales. Entonces, uno trata de ver un montón de cosas. Lo mismo pasa con el análisis técnico. Y uno lo que hace es agarrar una estadística, ¿sí? En el análisis técnico y tratar de modelizar ciertos comportamientos en el precio de ese activo, de esa empresa, que a veces no suceden. Ahora bien, si damos un asesoramiento en ese sentido, nosotros lo tomamos, está bien, pero quizás después eso que dijimos puede ser que no pase. ¿Y por qué no pasa? Bueno, porque ese movimiento tenía que hacerse de una determinada manera, pero lo hizo de otra, es el precio de ese activo y listo. Fue únicamente respecto del análisis técnico. Quizás, obviamente, se complementan estos dos análisis, el fundamental y el análisis técnico. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos acciones, pero ¿a qué vamos con esto? A lo que vamos es que tenemos que preguntarnos una pregunta: ¿qué estoy buscando cuando invierto en determinada inversión también? Otra cosa importante y que tiene que ver con el horizonte temporal de la inversión son los retornos a los que uno quiere apuntar. ¿Qué retornos estoy buscando? ¿Infinitos? Bueno, nos estamos exponiendo entonces también a un riesgo infinito, eso sepámoslo. Es decir, la pregunta es ¿qué target, o sea, dónde apunto cuando yo digo rentabilidad? O sea, ¿con qué rentabilidad estoy buscando? Si decimos, tenés que invertir en una cartera, ¿qué rentabilidad estás buscando? Bueno, lo primero que te dicen es ¿en qué lo medís? En dólares, por ejemplo, en 6% en dólares y el resto en pesos, un perfil moderado o conservador, por ejemplo, ¿no? Volviendo a lo que decimos, la pregunta que hay que hacernos es ¿qué retorno? ¿Qué retorno le estoy dando yo o quiero yo buscar para mi portfolio o cartera de inversor? ¿Y en qué moneda? ¿Sí? Porque podemos decir un 3% en dólares, súper conservador. Bueno, pan comido entonces, pero esas preguntas nos las tenemos que hacer antes de empezar. O en el trayecto, si ya estamos invertidos hoy, ¿no? Pero hay que hacérnoslas todo el tiempo, constantemente, independientemente
de las preguntas que llenemos un formulario en un broker para abrir la cuenta, porque eso no nos va a ayudar para nosotros conocernos como inversores, menos en los instrumentos que nosotros tengamos que analizar y en por qué estamos en donde estamos, ¿no? Somos nosotros los que vamos a tener que entender algunas cuestiones básicas que hay que tener en claro para poder operar y estar día a día en la bolsa. Otra cuestión fundamental es cuánto, lo que ya lo venimos hablando, cuánto estás dispuesto a perder. Otra más, qué activos vas a elegir y cuánto es el patrimonio que vos estás dispuesto a poner en tu portfolio o en tu cartera de inversión. Porque hace juego con respecto a la proporción. Y también hay toda una cuestión de tabulación en cuanto a la diversificación, que vamos también a ir viéndolo en los videos que vienen, pero que vamos a ver que no es algo tan rígido e inflexible, eso puede ir cambiando. Vamos a ver qué decimos cuando decimos vos querés diversificar y todos van a decir sí, diversifiquemos, es decir, pongamos no todos los huevos en una misma canasta, ¿sí? Y hay una biblioteca de bibliografía de libros llenas del tema de diversificación. Pero nadie está diversificado en el mundo. Quizás la empresa Coca-Cola, nada más de las grandes empresas, esté diversificada en serio en cuanto a activo financiero. O en cuanto a empresa, mejor dicho, ¿no? Y no hay ninguna otra empresa en realidad que esté diversificada, mucho menos las personas físicas, o sea, nosotros, los pequeños inversores. Porque si yo te digo, bueno, Juan, que trabaja en Argentina, tiene una propiedad en Argentina, tiene familia en Argentina, centro de negocios y genera la oportunidad de negocios en Argentina. Y a esa persona, si yo le compro una acción de Coca-Cola, ¿está diversificado? No. O sea, tiene todos sus ingresos en Argentina, propiedades en Argentina, tiene todo acá. Entonces, es un mito, también cuando decimos la diversificación en algunos casos. Pensemos un poco en esto. Si yo empiezo a diversificar mi portfolio o cartera de inversión, compro una empresa ucraniana, otra brasilera, otra de Estados Unidos, otra de Indonesia, también fondos comunes que permiten a veces diversificar en economías regionales, que ya lo vamos a ver, o CDR, certificado de depósitos de acciones también de Estados Unidos, que también es otro activo que vamos a ver, que permiten acceder, ¿sí?, al mercado de acciones de Estados Unidos, pero por ahí, ¿qué porcentaje de tu riqueza y de tu flujo de esa inversión va a ser? O sea, capaz que sea un 10%. Las cuentas más grandes tienen el 50% por ahí, y todo lo demás lo tienen concentrado en un centro de negocios en determinadas áreas. Y si nos ponemos más exquisitos, decimos, bueno, ¿en qué sector o a qué sector estás expuesto, ¿no? Entonces, ¿en qué sector trabajas? Digamos, por ejemplo, para poner un ejemplo, en informática. Estás en un sector particular y entonces diversificamos ¿qué? Porque si se cae tal cosa o te cambian una ley en un determinado sector, vos con tu diversificación, si únicamente pusiste ahí, estás en el horno. Y ahí a eso queremos ir con este tema, poniéndonos un poco en abogado del diablo, yendo al extremo de por qué difícilmente encontremos el tema en este punto. Vamos a partir de la base de que para entender dónde estamos parados, para ver qué es lo que queremos o qué es lo que tenemos que hacer con esa porción de nuestra riqueza, y también para saber, ¿sí?, a dónde vamos a estar apuntando. Porque si no tenemos en claro eso, vamos a estar tomando también malas decisiones. Porque nos podemos poner extra conservadores, ¿sí? No estar realmente en una posición moderada quizás, cuando uno trata de armar su perfil, ¿sí? Y termina quizás siendo ultra conservador y vamos a ver que eso tampoco es tan bueno. Es tramposa también la manera en que a veces te lo preguntan cuando vas a abrir una cuenta en un broker, porque se insiste en que si vos no querés invertir en opciones financieras, que es lo que habíamos hablado, que es que aunque parecería súper riesgosa, porque a vos te da miedo, porque no sabés cómo funciona, etc. Pensar que si vos tenés una persona que te dice cómo usar ese instrumento, lejos de agregarle riesgo, se lo vas a sacar. Porque si vos podés ponerle lo que se llama un put, ¿sí?, que ya vamos a ver qué significa, chao, sabés que quizás perdiste un 5%. Es decir, que en momentos como este no es mucho, esa es la realidad. Y está muy de moda, incluso por las plataformas también. Otra herramienta que vamos a ver que es súper útil y hay que usarla para ganar, el stop loss, ¿sí?, que es el limitador de pérdida de un activo. ¿Hasta cuánto estoy dispuesto yo a perder en un activo? Porque dijimos que está la posibilidad y aseguramos que el uso, ¿sí?, de estas opciones financieras también es algo en ese sentido muy superador. Y hablando de este tema, entonces vamos a ver que lo que decimos derivados financieros en general siempre está muy pensado en medida de contenidos que vamos a desarrollar.
insistimos que tenemos un mercado muy chico, ¿sí? Esto ya lo vimos en el video anterior, mal difundido y bueno, entonces para ser eficiente en el mercado de los derivados financieros vamos a necesitar más jugadores y más gente que entre al mercado, es decir, más personas que interactúen, que oferten, que demanden, cuando vos te retirás porque ese mercado es chico, lo que se llama esos spreads o márgenes de ganancia y de pérdida, después se hacen más altos, entonces se pierden incentivos bajo estas coberturas que son muy grandes, porque son caras, esa es la realidad. Y para que se entienda, básicamente yo compro lo que se llama un put, ¿sí? Lo que puedo hacer es asimilarlo a cuánto pago, por ejemplo, por el seguro de un auto. Pago un porcentaje del valor del vehículo y listo, estás dispuesto a pagar por esa parte, te quedas tranquilo. Entonces, en el seguro del auto tenés una responsabilidad civil, sí, pero después todos van a manejar eso y vos decidís estar cubierto porque tenés ese seguro. Ok, entonces, ¿por qué no lo haces con un portfolio de inversión? Es la pregunta. ¿Qué es esto de los derivados, de las opciones financieras? Bueno, para eso están los derivados financieros y esto nadie lo exige, esa es la realidad y nadie lo enseña tampoco, ¿no? Porque no hay que pagar ese 15% de cobertura del costo para cubrirme por las dudas, que por cierto, tanto habría servido en esta crisis, por ejemplo, y entonces vos estás asumiendo un riesgo extra, pero conociendo este instrumento podés cubrirte. Pagás esto que decimos prima por un put del derivado. ¿Y cuánto salió eso? Bueno, el 2% de lo que vale tu portfolio. Pero yo duermo tranquilo. Entonces, ahora el problema es cuando no hay mercado para ese put, que ya también lo vamos a ver. Y por más que vos lo quieras comprar, quizás tengas que salir a pagar más del 10% y de ahí obviamente ya pierde sentido la operatoria. Pero bueno, se ve en cada caso concreto. Decir, bueno, prefiero perder un poco y ver cómo va viniendo la mano. Y también tenemos que entender que la eficiencia y la profundidad del mercado hace que todas estas posturas de cualquier cosa sea mucho más barato. También hay que decir que están muy de moda las llamadas opciones binarias o mercados de moneda, FX, y está lleno de esto. Vamos a ver, todo el tiempo abrimos cualquier página de acciones y nos van a querer vender 300.000 páginas de compre y opere, retornos del 700%, 1.500%, ganan opciones binarias tanto, y es todo mentira. Yo recomiendo, bueno, no meterse de entrada porque ahí quizá la podemos pasar mal y perder plata seguro. Sin saber, eso sí que no lo recomiendo. Y una opción binaria es algo, que en realidad se comporta como bien lo dice su nombre, de manera binaria. Es decir, que ante un evento tiene dos recorridos, o sube o baja. No hay mucha más vuelta y de acuerdo al evento que vos estés tradeando, que estés eligiendo en ese momento. Por ejemplo, las elecciones en Francia o en Argentina, podés tradear eso en opciones binarias. Llevado al mercado, vos decís, bueno, me compro una opción que o sube o baja al mercado de Francia, por ejemplo, y son plazos muy cortos. Y esto que decíamos spread, la diferencia entre el precio de compra y venta de un activo, son caros, porque las plataformas lo que nos muestra en realidad no son los precios de mercado, sino que yo me pongo un broker de una moneda y lo que hago cuando nosotros entramos, no estamos viendo el precio de mercado, estamos viendo mis precios. Entonces, si el mercado está en 11 o en 12, ¿sí? Yo a ustedes le armo, digamos, una pantalla de que el precio está en 10 o en 13, y entonces para nosotros es mucho más caro hacer ese trade o esa operación, porque si en algún momento compramos y vendemos, perdemos 3 pesos, y yo hago lo mismo y quizá me sale 1 peso. Es decir, en general decimos que perdemos en esa plataforma porque tenemos esos spread o esa diferencia, ¿sí? Entre el precio de compra y venta de un activo, que son altísimos. Pero el tema de opciones, las opciones financieras que ya hablamos, que es un tema complejo, va a llevar mucho tiempo, llevaría mucho tiempo en este video explicarlo, pero hay que tenerlo muy en cuenta para profundizarlo cuando sea necesario, ¿sí? Para ir terminando esta parte, porque este video lo voy a separar en 2 partes, así no se nos hace tampoco tan largo, ¿sí? Como punto importante hay que establecer, bueno, en forma teórica, porque nadie tiene la bola de cristal, cuál va a ser la necesidad que yo tenga de tener un flujo futuro de fondos. Porque si yo digo, bueno, mi horizonte temporal es a 10 años, estoy ahorrando para X cosa, por ejemplo la facultad de mis hijos, y tengo un perfil X de inversor, y yo, independientemente de que vaya o que esté ahorrando pensando de acá a 10 años, puedo establecer una cierta necesidad de flujo intermedio, es decir, para poder ir retirando, es decir, necesitar ese dinero para otra cosa y no poder dejarlo invertido.
Y eso es importante definirlo, porque si nosotros llegamos a tener un error en esa estimación, puedo tener que desarmar la posición que yo ya tomé, ¿sí? Que ya elegí algunos activos y tengo esos activos ya operando, y retirar ese dinero en periodos en el que el mercado quizás no esté jugando a favor y puedo perder. Entonces, si uno no calza bien esos flujos necesarios, en lugar de recibirlos como renta, puedo estar teniendo que desarmar posiciones. Supongamos que necesitamos el dinero para 3 meses, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, necesito algo que me pague por el plazo de 3 meses. Entonces yo puedo buscar lo que llaman fideicomiso financiero, que es un instrumento también muy bueno para analizar y para estar invertido, que me pague cada 3 meses, o un fondo común, ¿sí? Entonces tengo el pago 1, el pago 2 y el pago 3, por ejemplo, ¿sí? Lo puedo ir fraccionando por activo. Pero también lo que puedo hacer es una combinación de ese activo, o por ejemplo, de un bono que lo vamos a llamar bono 1, con un bono 2 y un bono 3, o sea, 3 bonos distintos, en los cuales que el bono 1 me paga un periodo, el bono 2 el segundo periodo, y el bono 3 un tercer periodo, ¿sí? Y tengo calzado el mismo flujo de dinero y lo divido por periodos, ¿sí? En esa manera, o de esa forma, tengo diversificado el portfolio, porque no estoy concentrado en un solo bono, sino que en los 3, cada uno proyectado con un flujo distinto, ¿sí? Entonces todo esto, para ya cerrar y terminar este primer video, ahora voy a hacer una segunda parte, si no se hace tampoco tan largo, insistimos que hace que seamos más eficientes. ¿Y qué quiere decir? Esto que va a referir que no nos vamos a equivocar, no, nos vamos a equivocar igual. Ahora bien, con este sistema quizás va a ser mucho más eficiente nuestra toma de decisiones y vamos a estar mucho menos expuestos al riesgo que en sí conlleva el mercado. Así que bueno, cierro por acá esta parte y nos encontramos en la segunda parte de este video, que lo voy a dejar también colgado a continuación. Gracias.